estamos estudiando una serie sobre la verdad bíblica, lo que la Biblia enseña sobre el sábado, la verdad bíblica sobre el sábado. Y ya hemos presentado cuatro estudios, cuatro presentaciones sobre la eternidad del sábado. Ya acerca de ese punto específico, que es el punto de la eternidad del sábado, ya no vamos a tener ningún otro tema. Todo fue resumido en estas 4 presentaciones anteriores. A partir de este estudio en adelante, vamos a estar hablando sobre una pregunta muy interesante, que es la siguiente. ¿Es el sábado exclusivamente para los judíos? ¿Es el sábado un mandamiento exclusivo para los judíos? Ese es el título del tema de hoy. Vamos a ver hasta dónde avanzamos en el estudio de las evidencias que presenta la palabra de Dios acerca de esto. Y luego avanzaremos a otro punto. Así que esta es la primera parte para responder esta cuestión. ¿Es el sábado exclusivamente para los judíos? Bien, para responder esta pregunta vamos a iniciar nuestro estudio en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Génesis capítulo 2, versículos 1 hasta el 3. Leemos lo siguiente. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bien, lo que queremos destacar de este texto, basado en las evidencias que la Biblia nos ofrece, es que en este pasaje nosotros encontramos los cimientos, el fundamento del mandamiento acerca del reposo sabático. Así que la orden para que la raza humana observe el sábado como un día santo y bendecido está fundamentada no en el monte Sinaí, no con el pueblo de Israel, no con los judíos, sino con Dios, la raza humana y la creación de esta tierra, de este mundo. O sea, los orígenes del sábado se remontan a la creación de este planeta, de este mundo. En Génesis capítulo 1 nosotros encontramos todo lo que Dios hizo cada día de la creación. Y el séptimo día dice que fue allí cuando Dios acabó su obra. Sin embargo, el séptimo día Él no hizo nada. Aparentemente no hubo ningún objeto creado por Dios, salvo una medida de tiempo extra, que fue un día más en ese ciclo semanal. La semana hasta entonces llevaba 6 días y en cada día Dios había creado algo. Sin embargo, la Biblia dice que Dios acabó su obra de creación, realmente no el sexto día, sino el séptimo. ¿Qué hizo entonces el séptimo día? Lo que la Biblia nos dice que Dios hizo el séptimo día fue reposar. Tras haber reposado ese séptimo día, entonces Dios a ese séptimo día lo bendice y lo santifica. Ese día acabó allí en esa primera semana de la creación. De hecho, es debido a eso que mantenemos y conservamos una semana de 7 días actualmente. Los orígenes de la medida de tiempo de la semana de 7 días están allí en la creación de Dios, según lo que nos enseña la Biblia. Por eso obtenemos hoy en día una semana de 7 días. Al haber acabado el séptimo día, que Dios lo único que hizo ese día fue reposar, gozarse en su obra de creación, entonces Dios a ese día lo bendice y lo santifica. Y allí está el cimiento, el fundamento y los orígenes del sábado como día santo, apartado por Dios. El punto es el siguiente. Allí solo estaban Adán y Eva, los padres de la raza humana, cuando Dios reposó. Y luego, tras haber reposado el séptimo día, Dios decide bendecir y santificar ese día. Y santificar quiere decir que lo apartó para un uso sagrado. Cuando Dios decide hacer esto, allí no había judíos. Así que cuando nosotros nos planteamos la pregunta, ¿es el sábado exclusivamente un mandamiento dado para los judíos? La respuesta bíblica y correcta es no. ¿Por qué? Porque en los orígenes del sábado como día de reposo no había judío, no había Abraham,
no había pueblo de Israel, no existía nada relacionado con los israelitas o con los judíos. Así que allí estaban Adán y Eva, los padres de la raza humana. Y puesto que ellos eran los padres de la raza humana, entendemos que los propósitos originales del sábado como día santo, como día bendecido y de reposo, eran para la totalidad de la raza humana. Amén. El sábado fue hecho para el hombre, no exclusivamente para los judíos. Así que esta idea de que el sábado es para los judíos, en realidad no es bíblica. Queda refutado con este pasaje que la respuesta desde un principio, de forma sencilla, es no. El sábado no es exclusivamente para los judíos. Todo lo contrario, el sábado, en el propósito y el diseño original de Dios, es para la raza humana. Ahora, si continuamos en Éxodo 20, los versículos 8 al 11, debido a que el pueblo de Dios, no vamos a pensar que el pueblo de Dios como tal eran exclusivamente los israelitas, porque tenemos evidencia incluso con un personaje muy peculiar llamado Melquisedec, que no era de la familia de Abraham, no era descendiente ni de Isaac ni de Jacob, no era pariente de Abraham. Melquisedec era adorador del Dios verdadero. Así que el pueblo de Dios es todo individuo de la raza humana que en su mente y en su corazón determina adorar a Dios. Ahora, la razón por la que Dios les confió los 10 mandamientos al pueblo de Israel eran porque era el pueblo que había conservado como nación el conocimiento acerca del Dios verdadero, a través de la familia y la descendencia de Abraham. Abraham se lo transmitió a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a todos sus hijos. Y Jacob es el que se llamó Israel, y este pueblo vino a caer cautivo en Egipto. Allí en Egipto perdió el conocimiento acerca del Dios verdadero y acerca de la ley de Dios. Se olvidó de los mandamientos de Dios, y era el propósito de Dios, tras haberlos libertado de la esclavitud en Egipto, recobrar ese conocimiento, que fuese restaurada la verdad acerca de la adoración a Dios y el fundamento de su gobierno, que es su ley. Por eso Dios les confió la ley al pueblo de Israel, no porque pensara que era su propósito que solo Israel guardara los 10 mandamientos. El propósito de Dios era que los 10 mandamientos fueran observados por toda la raza humana. Pero como solo Israel conocía a Dios y no adoraba a dioses falsos y a deidades paganas, pues solo Israel tenía los 10 mandamientos y solo ellos adoraban al Dios verdadero. Y por supuesto, solo ellos conocían acerca del sábado. Solo ellos podían guardar el sábado. Pero no porque Dios consideraba que el sábado fuese exclusivamente para Israel o para los judíos. Eso es una idea equivocada. De hecho, cuando Dios les habla acerca del sábado en el Decálogo, en los 10 mandamientos, leemos allí, Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del día de reposo, del día sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado, es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que aquí tenemos que hacer también una conexión teológica, un enlace para fundamentar la verdad de la que hablábamos al principio de nuestro estudio. ¿Qué entendimos al principio de nuestro estudio? Que el fundamento del sábado, los orígenes del mandamiento sabático, que eran para la raza humana, están en la creación, en la semana de la creación. Allí se echaron los cimientos del sábado, el fundamento de la ley sabática. Y era con el propósito de que la raza humana santificara el sábado. Estaría ese día apartado para siempre como un día santo para Jehová. Y cuando encontramos que Dios le da los 10 mandamientos al pueblo de Israel, allí encontramos que Dios explica cuál es el motivo
por el que les manda a los israelitas a guardar el sábado. Para empezar, no les da un mandamiento nuevo, algo que nunca antes se había escuchado. Hemos demostrado bíblicamente que el pueblo de Israel guardó el sábado antes de llegar al Sinaí. Eso lo hemos demostrado en esta serie, en temas anteriores. Ahora, lo primero que Dios dice en su mandamiento es acuérdate, porque lo habían olvidado. Habían salido de Egipto y en la esclavitud habían olvidado la lealtad a la ley de Dios y habían olvidado la observancia del sábado. Por eso Dios comienza diciendo acuérdate, que no se te olvide. Y cuando explica la forma y la manera correcta en la que se debe guardar el sábado, en la que se debe observar el séptimo día, explica por qué razón les está dando ese mandamiento. ¿Por qué? Porque ustedes son judíos y mi pueblo especial y exclusivamente ustedes deben santificar el sábado. No dice esa no es la razón. La razón que nos da Dios en el texto es porque en 6 días, o sea, se remonta al pasado, va a los orígenes del sábado, va a la semana de la creación, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, y por tanto, después, como Dios reposó ese séptimo día, a Dios le agradó bendecir el día de reposo y santificar, lo que quiere decir que lo apartó, lo consagró para uso exclusivamente santo y sagrado. Y eso lo hizo no cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no lo hizo allí en el monte Sinaí. Eso estaba hecho desde la semana de la creación, de esta primera semana, cuando se originó la semana de 7 días. Así que el sábado, el propósito del sábado es para toda la humanidad. Toda la humanidad está bajo esta obligación de cumplir con esta ley. No solamente el pueblo de Israel, no solamente el pueblo judío. Y eso queda también demostrado en el versículo 10. ¿Por qué en el versículo 10? Porque dice allí, ni tú, que eres israelita, ni tu hijo, que es también israelita, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, aún los animales, tenían que descansar de las labores. Pero dice algo interesante a continuación, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Así que también los extranjeros que pasaban por allí, por Israel, que visitaban a los judíos, tampoco tenían libertad para violar el sábado. Si el sábado hubiese sido, si Dios hubiese tenido en mente la idea de que solo los de raza judía, solo los israelitas tenían que guardar el sábado, entonces no hubiese establecido en su mandamiento, en el 4º mandamiento del Decálogo, que también los extranjeros que estaban allí tenían que guardar el sábado. Entonces, la clara y enfática declaración que dice aquí, este señalamiento de que ni siquiera los extranjeros tienen derecho a pisotear o quebrantar el sábado, demuestra, fuera de toda duda, que era el propósito de Dios, que todo el mundo que estuviera dentro de las puertas de Israel, todo el mundo que estuviera bajo la jurisdicción de la ley de Dios, guardara el sábado. Esa era la voluntad de Dios. Si solamente los judíos tenían que guardar el sábado, el 4º mandamiento nunca hubiese señalado de que también los extranjeros tenían que guardar el sábado, que estuviesen dentro de sus puertas. O sea, estaba el pueblo de Israel bajo la obligación de exigirle al extranjero que viviese por allí, aunque no tuviese respeto por Dios, que ellos guardaran el sábado. Y así, mediante esta forma, evangelizarlos, enseñarles la voluntad de Dios, no solo para el judío, sino para todo el mundo. Si no, algún extranjero estaba de pasada y ellos dijeron, no se preocupen, ustedes no tienen la obligación de guardar el sábado. Nosotros los israelitas, los de pura sangre israelita, somos los que tenemos que guardar el sábado. Pero no le vamos a imponer, no le vamos a obligar a ustedes los extranjeros a que guarden el sábado. Ustedes hagan lo que quieran el sábado. No. Mediante este mandamiento, el pueblo de Israel estaba obligado a enseñarles a los extranjeros que también tenían que guardar el sábado, que era el propósito de Dios, de que todo el mundo guardara el sábado. Ahora vamos a profundizar un poco más acerca de esto. Vamos a Génesis 26:5. Génesis 26:5. Dice así:
por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Así que esto obviamente lo escribió Moisés. Moisés fue quien escribió el libro de Génesis. Y cuando Moisés dice que Abraham escuchó la voz de Dios y fue fiel y obediente, guardó los preceptos, los mandamientos, los estatutos y las leyes de Dios, esto es sumamente importante, porque aunque no hay una evidencia explícita de que Abraham haya guardado el sábado, o sea, no leemos un texto en la Biblia donde se nos diga que Abraham guardó el sábado. Sabemos que Abraham sí guardó el sábado, y ustedes ahora me van a preguntar, bueno, ¿y de dónde, en base a qué llegamos a esa conclusión? Aunque no hay un texto explícito donde diga ahí que Abraham guardó el sábado, sabemos por estas evidencias, y lo vamos a demostrar el día de hoy, que Abraham sí guardó el sábado. Vamos a ver por qué. Moisés dice que Abraham guardó los preceptos, los mandamientos, los estatutos y las leyes de Dios. Esto obviamente incluye el decálogo, que son los 10 mandamientos. Ahora, el decálogo tiene una naturaleza interesante que la Biblia nos explica, y es la siguiente. Vamos al libro de Santiago y vamos a aprender algo allí, un principio que la Biblia que Dios nos explica allí acerca de su ley, que si nosotros tenemos en cuenta este principio, vamos a entender claramente que Abraham sí guardó el sábado. Vamos a ver qué dice Santiago capítulo 2, versículo 8 hasta el 12. Dice así: si en verdad cumplís la ley real, este es el decálogo, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahora, si entendieron correctamente este pasaje, algo nos queda claro. No se puede guardar la ley a medias. No se puede guardar 9 de 10 mandamientos o 1 de 10. Si guardas realmente la ley de Dios, tienes que guardarla en su totalidad. O sea, los 10 mandamientos, porque el que guarda toda la ley, dice el versículo 10, lo dice bien claro, el que guarda toda la ley pero ofende en un punto, se hace culpable ¿de qué? De todos los mandamientos. O sea, en realidad no guardó nada, no guardó ningún mandamiento, no guardó la ley. Eso nos explica lo siguiente: si yo guardo 9 mandamientos y decido no guardar el cuarto mandamiento, que es el sábado, el que santifica el séptimo día para el Señor, en realidad estoy pisoteando la ley y me hago culpable de todos, y en realidad no estoy guardando el sábado. Ahora, si volvemos a Génesis 26, versículo 5, donde dice que Abraham oyó la voz de Dios y guardó los preceptos, los mandamientos, los estatutos y las leyes de Dios, entonces eso demuestra que Abraham debió guardar el sábado. Porque si hubiese ofendido a Dios en el punto del sábado, entonces realmente Abraham hubiese sido culpable ante la ley, hubiese sido transgresor, y no se podría decir que Abraham guardó los preceptos, los mandamientos, los estatutos y las leyes de Dios, porque habría ofendido a Dios en el sábado y sería culpable, según el principio que nos enseña Santiago. Quien ofende en un punto se hace culpable ¿de cuándo? De todos. Entonces Abraham, no se podría decir en la Biblia que Abraham guardó la ley de Dios, que guardó todas las leyes, todos los preceptos, todos los mandamientos. Eso sería una mentira, porque no los guardó todos, o sea, no guardó el sábado. Obviamente está demostrado bíblicamente que Abraham sí guardó el sábado. Abraham guardó toda la ley de Dios, todos los mandamientos, todos los estatutos. Debe estar incluido claramente el sábado. Así que pregunto, ¿Abraham era israelita Abraham? No, de hecho los israelitas surgieron después. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac,
Isaac tampoco era israelita, tampoco era judío. Isaac tuvo a Jacob y a Esaú, y de Jacob es que viene la nación de Israel. Y de Israel, de esas 12 tribus, una de ellas era la de Judá, y de Judá es que vienen los judíos. Señalar que la ley de Dios, los 10 mandamientos o el decálogo, era solo para los judíos, es equivocado. De hecho, le fue dado a todo Israel. Pero también argumentar que era solo para Israel, que el sábado era para los israelitas, está equivocado también. Porque Isaac guardó el sábado, Abraham guardó el sábado, y eso lo heredaron de Noé. Y Noé también lo heredó de sus antepasados, de Matusalén, Lamec, y a su vez de Adán, que fue el padre de la raza humana, quien fue enseñado por Cristo mismo, el creador del cielo y de la tierra, y quien le enseñó a Adán que el sábado fue hecho para la raza humana, y sus orígenes están allí en Génesis capítulo 2, en la semana de la creación. Así que toda esa generación antes del pueblo de Israel guardó el sábado. Así que queda totalmente refutada la idea de que el sábado era para los israelitas y era para los judíos, como muchos cristianos lamentablemente hoy argumentan, para escapar de las obligaciones de este mandamiento del sábado. Pero esto es realmente un error. Para terminar, hablemos acerca de la misión evangélica de Israel. Porque entendiendo el papel del pueblo de Israel, vamos a entender por qué Dios les confió a ellos su ley. Porque ellos eran los observadores del sábado. Porque no habían otras naciones también que guardaban el sábado. ¿Y cuál era el propósito que Dios tenía con Israel para con las naciones del mundo? Vamos a leer acerca de eso en Isaías 42, versículos 6 y 7. Isaías 42, 6 y 7. Allí vamos a entender que el propósito de Dios realmente era que Israel diera a conocer esta luz al mundo, fuera una lámpara aquí en la tierra, una luz que iluminara a toda la humanidad acerca del Dios verdadero y evangelizar al mundo entero para que todos se hicieran israelitas por religión, no por raza, sino que en el culto y la adoración al Dios verdadero todo ser humano se hiciera un israelita. Esto es lo que tenemos que entender. Era la voluntad de Dios de que todo el género humano fuese un israelita. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, ¿por qué fue que Dios le puso Israel a Jacob? Porque Jacob luchó con Dios y venció. Venció sobre su orgullo, sobre sus tentaciones, sobre todo el pasado que tenía. Y en su momento de angustia y de prueba, su fe y el haberse aferrado de Dios fue lo que le trajo la victoria. Israel quiere decir vencedor. Jacob fue llamado Israel porque se convirtió en un vencedor por medio de la fe. Y esa fe que justificó los pecados de Jacob, que justificó a Jacob y que le convirtió en un vencedor, es lo que realmente determina quién es un israelita de verdad. Es que vence sus defectos de carácter, vence sobre el orgullo, vence por medio de la fe en Cristo. Jacob venció por medio de la fe en Cristo y por eso fue llamado Israel. Y el pueblo de Israel era el propósito de Dios de que ese pueblo lo representara. Fueran un canal, un medio de luz aquí en la tierra para toda la raza humana y que ellos le mostraran al mundo lo que es el efecto de vivir bajo el pacto de la gracia, bajo la gracia y la misericordia de Dios, sirviendo y siendo fieles a la ley de Dios. Y Dios se iba a glorificar en ellos y el mundo entero iba a ser evangelizado a través del conocimiento que Él iba a ofrecer al mundo, los israelitas. Pero no como una raza, no como una sangre, sino como una fe. El pueblo de Israel realmente no es una raza, no es como tal la organización o la nación, era una fe. Ese es el verdadero propósito de Israel.
Isaías 42, 6 y 7 dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Ahí tenemos la misión de Israel. Vamos a Isaías 49. Isaías 49, 6. Isaías 49, 6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures al remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Estamos entendiendo allí el verdadero propósito por el cual Dios escogió a Israel, el verdadero propósito y misión del pueblo de Israel. Vamos a Isaías 51, versículo 4. Isaías 51, 4 dice: estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Así que al haberles confiado Dios al pueblo de Israel su ley, el decálogo, era con el propósito no de que ellos crearan una barrera, no para que hicieran una frontera, una barrera y un muro de separación entre ellos y las naciones. No, ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que Israel derribara todos los muros, derribara las fronteras, evangelizara al mundo, conquistara a la raza humana y arrebatara de las garras de Satanás a todo el género humano. Esa era la misión de Israel. ¿Qué tan fiel fue a esa misión? ¿Qué tanto la cumplió? Muy bien. Terminó crucificando al autor de la misión, al autor de la vida, al autor de la ley. Terminó matándolo. Así que Israel fue muy infiel a esa misión, a ese cometido. Y nosotros, el Israel moderno, no es muy diferente. Vamos a Isaías 60 y vamos a leer los versículos desde el 1 en adelante. Desde el 1 hasta el 6. Dice Isaías 60, 1 al 6. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es interesante que tenemos hasta un corito sobre eso, ¿no es así? Y lo cantamos hoy en día a nuestros jóvenes, a nuestra iglesia. Pero en realidad esto se refería a Israel. Pero realmente también es a nosotros, porque se supone que por medio de la fe en Cristo Jesús, nosotros podemos ser vencedores y como consecuencia podemos ser ¿un qué? Un israelita, porque un verdadero israelita es un vencedor. Ese es el verdadero Israel. Así que esto aplica a Israel y aplica a nosotros, porque se supone que somos el seguimiento, la continuidad de Israel. Nosotros somos Israel, somos israelitas. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Y quiénes la van a ver? Precisamente esas naciones que están en oscuridad. Van a ver en Israel la gloria de Jehová manifestada. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado y vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá. Traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. El propósito de Dios era que Israel fuese la capital del mundo. La ciudad y la nación más poderosa iba a ser bendecida por Dios. Pero no porque fueran una raza exclusiva, la raza favorita, porque la Biblia dice bien claro que Dios no hace acepción de personas. Así que Dios no los escogió a ellos por ser los más aventajados, los de mente superior, los más bonitos, ni la mejor raza. No era así. De hecho, la Biblia dice que ellos eran un pueblo simple.
Un pueblo insignificante, y Dios los escogió con el único objetivo de que ellos manifestaran. De hecho, dice la Biblia que Dios escoge a lo fatuo, a lo simple del mundo para avergonzar a los sabios. Era para que en lo humilde la gloria de Dios se manifestara a toda la raza humana. Los principios del gobierno de Dios fueran vistos allí en Israel. Ellos le dieran gloria a Dios y el gobierno de Satanás quedara para siempre derrocado, amén, vencido, y sus argumentos en contra de Dios refutados. Amén. Ese era el propósito de Israel. Pero chasqueamos a Dios. Vamos a leer un último texto. Ezequiel 36. El profeta Ezequiel también habló sobre esto. Ezequiel 36, y vamos a leer los versículos 20 al 23. Y esto es una profecía, porque el Israel de los últimos días, el pueblo de Israel del final, va a cumplir esta profecía. Dice Ezequiel 36, versículos 20 al 23. Dice así: y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre. Eso lo hicieron los israelitas. Lo hizo la iglesia primitiva. Lo hicieron los reformadores. Lo está haciendo la iglesia adventista del séptimo día. Está profanando el nombre de Dios ante las naciones. Y ahora, en el tiempo del fin, Dios se va a sacar un remanente que va a deshacer, va a arreglar, va a vindicar todo lo que se hizo mal en el pasado. Vamos a seguir leyendo cómo se va a cumplir esta profecía. Dice: profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. O sea, somos adventistas del séptimo día. Somos los que llevamos la ley y el arca de Dios. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel, por los adventistas del séptimo día. Hoy también lo estamos profanando el nombre de Dios. ¿En dónde? Entre las naciones a donde fueron, donde quieran que nos miran, ven lo mal que los estamos haciendo, lo mal que estamos representando a Dios, y eso es un chasco para Dios, un voto a favor de Satanás. Sigue diciendo: por tanto, di a la casa de Israel. Esto es un mensaje que Dios nos envía a nosotros, al pueblo de Israel, y se lo envió por medio de Ezequiel al Israel de la época, al Israel literal. Así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros. O sea, el centro de atención no son ustedes. No es un mensaje antropocéntrico. No es el hombre el centro del mensaje. Dice: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. ¿Quién es el que tiene que ser glorificado? Es Dios. Dice aquí el 23: y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Así que ustedes mancharon mi nombre, pero mi nombre va a ser glorificado, va a ser vindicado, va a ser limpiado de todas esas manchas en ustedes. ¿Por qué? Porque fueron ustedes los que profanaron mi nombre, los que mancharon mi nombre. ¿Saben? Los mayores crímenes, las mayores injusticias hechas en la historia de la humanidad se hicieron en el nombre de Jesús, bajo la apariencia de cristianismo. Los crímenes más horribles hechos en la historia de la humanidad lo hizo el cristianismo, entre comillas, un falso cristianismo, bajo el nombre y la bandera de Cristo. Y ellos profanaron el nombre de Cristo. Así que esto tiene que ser limpiado. ¿Saben ustedes cuándo va a ser limpiado? ¿Tienen alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea? Cuando Cristo lo borre de la tierra, lo destruya para siempre. No. El pueblo de Dios bendiga el nombre del Señor. En la última generación, en los 144,000. Ellos, el último Israel, según como dice Apocalipsis 7 y 14, ellos van a cumplir esta profecía. Y Dios va a ser santificado en ellos delante de los ojos de las naciones. Y esa manifestación final
la va a ver el mundo entero. Y eso va a vindicar y glorificar el nombre de Dios. Allí el mensaje del primer ángel realmente va a llegar a su clímax final. Temed a Dios y darle gloria. Ahí va a ser la gloria realmente de Dios. Bien, hasta aquí. Voy a dejarles algunos textos de tarea para que lo estudien en su casa, para que lo analicen. Voy a dejarles Génesis 18:18. Espérate. Unos textos para que lo estudien en su casa. Génesis 18:18 es el primero. Génesis 22:18. Génesis 12:1 al 3. Génesis 12:1 al 3. Gálatas 3:16. Génesis 26:4. Génesis 26:4. Y por último, Hechos 3:25 y 26. Hechos 3:25 y 26. Allí que van a encontrar, que Dios le hizo una promesa a Abraham, una promesa a Isaac, acerca de que el mundo entero iba a ser bendecido a través de la descendencia de Abraham, a través de Abraham, a través de su nación. El mundo entero iba a ser favorecido y esa bendición iba a venir a través de Cristo. Y ahí encontramos también el propósito de Dios con la nación de Israel. Sobre eso vamos a estudiar en nuestro próximo estudio, en nuestra próxima clase. Para responder esta pregunta, ¿es el sábado solo para los israelitas, solo para los judíos? Yo creo que con el tema de hoy eso quedó claro, pero vamos a desmenuzar bien este asunto para que nadie les engañe. ¿Cuál es el verdadero propósito que Dios tenía con la nación de Israel? Y cómo el sábado realmente es un sello inmutable entre Dios y su pueblo. Y su pueblo es todo aquel ser humano que decida en su corazón entregar su vida a Dios y creer en Cristo por medio de la fe. Y ser un vencedor, ser un israelita, ser de Israel. Que Dios les bendiga. Amén.